Chiquis, que tengan mucho cuidado cuando lean a los dos Judas. Mucho. Y siempre van a pensar que Judas fue el malo y que Judas traicionó a Jesús y que Judas se ahorcó y hasta ahí llegó la historia. Hablemos, sí, eso es importante, Paz Lino, de este Judas Tadeo Leveo. Este tenía como la intención, y no era el único, tenía como la intención de mostrar un Jesús más como un gobernador, como un líder militar, ¿no? Uh-huh. O como un emperador político, como un líder político, porque el afán de él era como es, Jesús les hablaba, yo me les voy a manifestar a ustedes de muchas maneras, pero él quería, no, manifiéstatele al mundo también, que el mundo sepa que tú ya estás acá. Y era como un interés personal que él tenía de mostrarle a Jesús al mundo, es decir, de decirle al pueblo, ya llegó el Mesías, ya llegó el que nos va a liberar, ya llegó el que nos va a rescatar. Recuerden que estamos hablando de unas personas que están sufriendo el dolor de un imperio, el maltrato, el yugo, y ellos, algunos de los discípulos veían a Jesús, era ese líder militar que los podía rescatar. Y este Judas termina predicando el evangelio, pues lo que la tradición cuenta, sale de Palestina y la muerte de este hombre es con flechas. Eso tiene un nombre especial, es que no lo tengo en este momento. Flechado. Sí, flechado. Enamorado, dirían algunos. Y miren que las muertes de los discípulos no fueron agradables, fueron muertes muy trágicas. Sí, ninguna. Muy trágicas. Murió como tiro el blanco. Pero ¿sabe qué, Paz? Me gustaría muchísimo, ya que usted está haciendo esa énfasis, está haciendo esa aclaración de estos dos Judas, o sea que encontramos, don Achaques, dos Judas entre los discípulos. No fue solamente el Judas que siempre escuchábamos, exacto, como Judas Iscariote, sino, ojo mi chiquis, que entre los 12 discípulos hay otro Judas que no traicionó a Jesús y se llamaba Judas Tadeo o Leveo. Es muy bueno que lo tengamos claro. ¿Y qué hizo este Judas Tadeo? Fue predicar la palabra del Señor. Oiga, pastor, perdón. Y entonces este debe ser entonces el Judas que aparece en los evangelios. O sea, en la Biblia. Se cree también, se estima. O sea, el que ahí hay un ¿cómo se dice? Una carta, un capítulo. Sí, una carta de que se conoce como la carta de Judas. Esa era mi pregunta. Que es cortica. Yo sí lo confieso. Esa era mi pregunta, don Nacha, que yo decía, entonces, ese debe ser. Claro, don Nacha, que yo decía, si Judas fue tan malo, carajo, ¿cómo fue que escribió una carta? ¿Cómo? O sea, ahí tenía mi enredo. Espero y aspiro que algunos de nuestros oyentes ojalá se alineen con mi pensamiento, porque yo tenía mi pregunta. Yo dije, ¿cómo así que si Judas fue tan malo, fue tan atrevido que traicionó a Jesús y tras del hecho hay una carta de él? Claro. Interesante, Paz. O sea, es Judas Tadeo, se supone, ¿no, pastor? Se supone. Exacto. Entonces, sí, muchos cuando leen la carta de Judas dirán, uy, pero Judas, ¿a qué hora se escribió? Obviamente el Iscariote no iba a escribir porque estaba pendiente de la plata. Escribió antes de ahorcarse o algo. La gente puede pensar, ¿cierto? Claro, pero Judas Iscariote muere antes de la resurrección. Y lo que nosotros encontramos en la carta de Judas que está en la Biblia son unos relatos que acontecieron aproximadamente 40 años después de la resurrección. Sí. O sea que estamos hablando definitivamente de otro Judas. Otro Judas, claro. Por pura lógica. Que puede haber sido Judas Tadeo u otro Judas. Otro Judas, exacto, pero no el Iscariote. Además que lo que plantea Judas en la carta es una problemática que hay con la iglesia, ¿no? Con los falsos maestros. Y pues todavía durante los sucesos de la crucifixión y la resurrección, el término iglesia no está utilizado para las comunidades de creyentes. Entonces, históricamente ya no empata el Judas Iscariote con el Judas que escribe la carta. Interesante. Bueno, sería... Pastor, ¿cuál nos queda faltando ahí? ¿Cuál nos queda Simón, faltando? vamos con Simón. Simón, falta Simón. ¿Simón Pedro o Simón? Simón, este Simón tiene una característica muy especial, bueno, todos tienen unas características muy especiales, y es precisamente que tiene a su tocayo allá, a Simón Pedro. Sí, claro. O sea que son dos Simones Pedro. No, solo Pedro uno. Son dos Simones. Uno es Simón Pedro. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un Simón que Jesús le cambia el nombre y le pone Pedro. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Le pone Pedro, puede ser por el significado de los nombres. O para diferenciarlo del otro. Sí, pudiera ser. Sí, pues. Pero es que Simón en hebreo viene de una raíz hebrea que es la palabra shamar, y esa palabra shamar es la palabra el que escucha, oír, el que está atento. Es bien interesante que haya dentro de los discípulos dos que tienen ese nombre, de estar atentos, pero solo a uno se le da la característica de ser roca, de ser piedra, de ser fuerte. Iba a decir, porque es que el Pedro que quedó como Pedro en la palabra aparece como roca. Sí. Oiga, pastor, pero ¿por qué podría haber sido eso? ¿Qué cosa, don Nacho? Que le hayan puesto a Pedro. Posiblemente hablando justamente del carácter de los apóstoles, posiblemente porque Pedro tenía justamente esas características propias para liderar y tomar la vocería cuando Jesús ya no estuviera.
Precisamente es él el que lo hace, ¿no? En el libro de los Hechos, el que se levanta a predicar, el primero que lo hace es Pedro, y él toma el control y toma la vocería y toma el liderazgo. Del otro Simón, pues no sabemos realmente qué pasó. Es decir, se ve por los relatos bíblicos que el otro Simón estuvo ahí acompañando, pero no era como tenía tan las relevante. características de Pedro. Digamos que no tenía, la palabra no me gusta mucho, pero no tenía ese liderazgo. Pues. Es que eso era lo que iba a decir, pues claro. esa capacidad de presidir dentro de la comunidad. Pero sí era un seguidor de Jesús, que eso es muy interesante. Sí, verlo. claro. Y aquí nos da otra lección muy bonita, digamos, la vida de los apóstoles. Y es la siguiente lección: que todos seamos parte de la iglesia no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo. Sí. Que todos seamos seguidores de Jesús no quiere decir que todos tengamos que presidir. Miren que los apóstoles no todos presidían, ¿cierto? No todos tenían la capacidad, digamos, para manejar las finanzas como la que tenía Mateo, aunque curiosamente el que las manejaba era Judas el Iscariote. Sí. Por ahí hay un relato muy bonito cuando necesitan pagar un impuesto y no tienen dinero, y Jesús le dice a Pedro: vaya, bote usted el anzuelo, y el primer pez que saque, ábralo por la mitad, y resulta que él lo abre, y de ahí salieron las monedas para pagar. Oh, por Dios. Ese relato es muy interesante. Pero ¿a quién mandó a pescar? Pues al que sabía pescar. Él no mandó a Mateo, él mandó era al que lo sabía hacer. Al que sabía pescar. Entonces, lo que yo quisiera, como que los chiquis hoy se llevaran en el corazón, es lo siguiente: Dios a todos nos puso una cualidad y una característica diferente. Sí. Y con esa cualidad, Él nos va a permitir servirle. A veces queremos ser lo que el otro hace. Sí. Entonces, es un error, ¿no? Es un error. Que porque este hermano canta como Marcos Witt, yo también quiero cantar como él. Más grave todavía, es que como aquel canta, yo quiero cantar, y de pronto lo mío no es el canto. Sí, De pronto lo mío es otra cosa dentro del trabajo de la obra de Dios. Sí. Entonces, todos servimos, todos estamos en ese discipulado, todos somos parte de esa familia de Dios, pero no todos tenemos las mismas cualidades, y eso es lo que la vida de los apóstoles nos enseñan. Cada uno tiene cualidades diferentes. Entonces tenemos dos Simones, es decir, dos que escuchan, pero uno preside y el otro no. Y eso no hace que el uno sea más importante que el otro. Eso que dice el Paz Lino, quiero solamente recordar un pedacito de lo que nos decía el Paz Jesús, donde estábamos hablando de Felipe. Felipe no tampoco aparece mucho, no se narra muchas cosas de Felipe, pero sí hay una parte muy importante donde fue la repartición de los panes y los peces, y él hace presencia ahí. Y así como Felipe, también estamos viendo también la participación de Simón, y muy interesante. No, aunque no aparece en la Biblia, no aparecen las partes donde cuánta gente se le habrá acercado a él para preguntarle de lo que ya había aprendido de Jesús, porque por algo era seguidor de Jesús y por algo predicaba la palabra de Dios. ¿Cuánta gente como hoy en día los pastores tienen ese don, no todos, de escuchar? Oiga, por ejemplo. ¿Sí? Esto era una pregunta. Ahí de Felipe, justamente hablábamos la vez pasada, pero de pronto alguno que diga: yo tengo esa pregunta de la vez pasada. Justamente de Felipe, dice que no sonó mucho sino hasta ese momento cuando se estaban en los panes y los peces. Efectivamente, ¿qué fue lo que pasó ahí con Felipe? No, pues él aparece como la reacción del discípulo que no entiende cómo es que se va a alimentar tanta gente con tan poquito. Y aparece como ese discípulo que prefiere decirle a la gente: váyanse y miren a ver qué hacen y después vuelvan. Mira, Dona Chaque, esa pregunta que tú haces es hermosísima, porque quiero aclarar algo. Sí. Que los discípulos aparezcan, diferentes discípulos en diferentes escenarios, realmente nos está mostrando es el carácter del cristiano. Eso lo hemos dicho también. El carácter del cristiano. Sí. Entonces, por ejemplo, con Felipe vamos a ver el que duda, porque a veces pensamos, y si quieren de una vez entramos a hablar de Tomás, que el que duda es Tomás. Claro, Sí. Tomás es la mata, la duda, pero es que también recordemos que Tomás en una ocasión le dice a Jesús: mira, si es necesario, vamos y nos morimos contigo. O sea, Tomás estaba dispuesto a entregar la vida por Jesús, pero cuando Jesús está muerto pierde también esa esperanza y duda. Pero no solo en esos momentos de crisis se duda. Miren que cuando hay escasez también se duda. Sí. Y se eso es duda cierto. a uno, así sea uno discípulo, así sea uno cristiano, cuando hay escasez se duda. Entonces, cuando cuando uno está en la mala, prácticamente, Exacto. es cuando uno empieza a dudar del Dios que tiene. ¿cierto? Claro, y teniéndolo al lado. Es que eso es lo Sí, más eso interesante, es lo más- teniéndolo al Lo frente. más importante señor. es eso. Y viendo todo que siempre ha estado ahí. Lo más importante, Paz Lino, es eso lo que decíamos con Don Achaques en el programa pasado, que también, yo sé que nos falta que el Paz Lino nos explique sobre el concepto de los 12 discípulos. También queríamos resaltar es eso, que el carácter de cada uno de los 12 discípulos representa de cada uno de los miembros de los que asistimos en una iglesia, de que así no, el hecho de que estemos en una iglesia no significa de que ya nos vamos a ir directico para el cielo, porque cada uno de los que estamos en la iglesia estamos combatiendo con
con cada una de nuestras debilidades. Todos los días estamos en una lucha diaria, que tenemos fallas, que tenemos debilidades, que estamos guerreándonosla todos los días, pero eso no significa de que por mi debilidad yo renuncie a Dios. Simplemente que el hecho de que yo amanezca es una oportunidad más para seguirle creyendo a Él, que me llegó la falta de Para fe. seguir Sí, avanzando en ese sí, claro, proceso. que Y- de pronto me falta la fe, pero tengo que continuar. Claro, y hay algo muy bonito en el relato Aunque de los... Felipe sí tenía fe. Sí, claro. Felipe Claro, sí. Porque es Felipe, sí. Ay, Dona Chaques. Yo le iba a decir que Felipe sí tenía fe porque sería Jesús. Con la que ay, Dona Ay, Chaques. sí. Te sí la empata muy bien. Esa está muy buena. Sí, sí. Es mirar en Felipe y en el momento que tienen tan poquito alimento, es poder entender que lo que Jesús dice es tráiganme lo que tienen. O sea, la enseñanza con Felipe en ese pasaje específicamente es tráeme lo que tienes. Lo que tú tienes no te alcanza. Yo voy a hacer que te alcance. Sí. Con lo que tú tienes no puedes, yo voy a hacer que puedas. Y eso va para todas las áreas. De pronto los chiquis que nos escuchan, habrá algún niño que en el colegio diga, no, es que yo no puedo con las matemáticas. Ujú. Jesús dice, ok, tú no puedes, ven a mí, entonces ora. Pon ese problema con las matemáticas en manos del Señor Jesucristo. Que la Él parte sí que va a hacer que falta, puedas, sí. exacto, Él va a hacer que puedas. Porque a veces nuestros chiquis se encierran en la cabeza, yo pienso que nos pasó a todos, pues si Don Achaque se acuerda cuando era chiquis, Imagínese. que uno empezaba, no puedo, es que yo para esto soy cerrado, es que soy trancado, es que no, y uno se mete en el no puedo, y esa es la actitud de Felipe, no se puede, con lo que tenemos no se No puede. hay manera, sí. Y Jesús dice, no, tráiganlo a mí, porque es verdad, uno no puede, pero Jesús sí. Entonces los chiquis que nos están escuchando también les quiero decir, no se puede, pero lo que ustedes pongan en las manos del Señor Jesús, Jesús sí va a hacer que se pueda. Sí, señor. Oiga, señorcita, y si Felipe tenía fe, Tomás más. Ay, Dona Chaques. No te despegues, sigue escuchando Los Chiquis y Dona Chaques. Quisiera saber por qué eres tan bueno, papá. Cuando te di la espalda, tú con tu mirada me seguías. Bueno, continuando con el Tomás más, como dijo Don Achaques. ¿Qué tal? ¿Qué tal con la que me salió? Claro, señorita, no es que Felipe, ¿cierto? Y Tomás más. Eso no lo va a Tomás. aclarar, el paciente. No, lleva una mano de nombre Don Achaques al feo, bueno, en Sí. fin. Feo, sí, ¿verdad? Pero Tomás más, Paslino. Le vi. Y Judas Das, el dadivoso. Sí, pero y totalmente lo contrario. Judas das no. No, Tomás más no, yo creo que Tomás menos, porque es que ¿Cierto? Tomás, así como Felipe duda que se pueda multiplicar la comida, Tomás la pone más compleja. Recuerden que cuando Jesús aparece resucitado, en la primera aparición no está Tomás. Y es interesante que no esté Tomás. La pregunta es, ¿dónde estaba Tomás? Sí, claro. Porque no estaba junto con los demás. Ajá. Es decir, Pastor, posiblemente... ¿dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? Posiblemente estaba tomando Tomás. No, que no lo entendió, lo entendió. ¿Qué tal? Posiblemente la crisis que le dio de haber visto morir a su maestro lo alejó de los discípulos. ¿Y sería que le dio más falta de fe? ¿Será que la perdió? Yo creo porque cuando ellos le cuentan que resucitó, él No les dice, creía. hasta que yo no meta mis dedos en la llaga y Sí. la mano en el costado, yo no creo. Entonces O sea, sí, Tomás era como alejado porque él dijo, no, hasta ahí llegó. se acabó todo. Se murió. Hasta aquí llegó nuestro Mesías. Ya, no hay nada más que hablar. Sí. Pero mire que lo que dice Don Achaques me hace entrar también en una, como una reflexión, Paz. Ajá. Esa actitud que estamos viendo en Tomás, muchas veces la tomamos nosotros, escuchando prédicas, escuchando palabra, que el Señor nos habla en su palabra, todo eso, y sin embargo llega la duda y ahí sí quedamos Y nos acaba, graves. hasta que no veamos, no creemos. Sí, hasta que lo vemos en ay, sí, Señor. Y luego yo- Jesús- O los que esperan de pronto en la prueba, ¿no? La prueba para creer en Dios, ¿no? Ajá. O sí, ponen como a prueba Exacto. a Dios, ¿no? Entonces, Sí. dice, lo que pasa es que yo he estado esperando mucho tiempo ¿Cómo se y cuenta? nada que llega lo que Dios me ha prometido. Entonces resulta que es en el tiempo de ellos, no en el tiempo de Dios. Ay, Paz. Bueno, aquí no quiero que nos sentemos porque esto es otro tema para otro programa, pero es que ahí se sientan en la palabra y ponen señales. Bueno, eso sí, no hablemos de eso porque nos Sí, extenderíamos. por eso. Para Sí, para sí. otro programa sería muy interesante. Sí. Sí. Pero este Tomás representa a ese cristiano que necesita, miren, gracias a Tomás quedó esa frase en la Biblia, porque cuando Jesús aparece y él lo puede tocar, dice, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dice, porque viste, creíste. Y viene esta frase maravillosa, bienaventurados los que creen sin ver. Ajá. ver. Sí, 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 sí. entonces, ¿qué le está diciendo a Tomás? Falta de fe. Mientras tú no creíste, tú no eras bienaventurado. Ojo con eso. Sí. O sea, Tomás, cuando tú te alejaste por no creer, tú no eras bienaventurado.
O cuando estás esperando para ver. Exacto, tú no eres bienaventurado. El O sea, bienaventurado es para- aquel que cree sin Sin ver. ver. Listo, yo creo y punto. Y eso es lo que pasa hoy con muchos niños, ¿no? En el colegio. Muéstreme a Dios, muéstreme. No, yo creo sin verlo. Sí. Es el que es bienaventurado. El que no es bienaventurado es aquel que espera que se lo muestren para creer. O sea, Sí. que el que no cree en Dios, si no es bienaventurado, es un malaventurado. Punto, según el texto de la Biblia. Muy Eso es bien fuerte. interesante, ¿no? Muy fuerte, Interesantísimo, pero sí. pastor.